Chinos molestos buscan llevarnos a un arbitraje internacional por el tema del puerto de Chancay. ¿Cuáles son las consecuencias de no respetar los contratos? ¿Qué impacto tiene esto en la inversión privada y sobre todo en la imagen de nuestro país hacia el exterior? Te lo cuento directo a la vena. Evidentemente esto generó muchísimo malestar y desde COSCO Shipping Ports, una de las empresas navieras más grandes del mundo, levantaron la voz de protesta y advirtieron, ojo, que esto ponía en riesgo futuras inversiones en el puerto de Chancay, un puerto que ya en este momento demandará 3.500 millones de dólares de inversión y la cantidad de puestos de trabajo. Y evidentemente las consecuencias ya se están notando. ¿Cuáles son estas consecuencias? Que el 16 de abril el gerente general de COSCO Shipping Ports envió una carta, ojo, al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y al ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olachea, donde los notifica, ojo, no los invita, los notifica que está iniciando un proceso de negociación directa. ¿Qué es esto? ¿Qué es un proceso de negociación directa? Es la etapa previa, ojo, a iniciar un proceso arbitral, a iniciar un arbitraje internacional, porque así se establece en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. A ver, esto es muy importante y hay que detenernos para explicarlo. Textualmente, la carta a la que tuvo acceso el diario Gestión dice lo siguiente: se notifica la controversia con el ánimo de que en el periodo de negociación de 6 meses que se abre con la presente, las partes puedan en conjunto encontrar una vía de resolución amigable a la controversia que evite el inicio de un procedimiento arbitral internacional y sobre todo que evite la desaceleración de la inversión en el puerto de Chancay. Es lo que señala justamente la notificación. A ver, además COSCO Shipping Ports dice en esta notificación que se abre este procedimiento debido al trato manifiestamente, y cito textualmente, manifiestamente injusto e inequitativo que tiene el Estado peruano contra las inversiones chinas. Mucha atención con lo siguiente, porque ya la señal de alerta, lo que había sido un comentario expreso de parte de estos inversionistas importantísimos en este momento para el Perú, ya se manifiesta en esta notificación que lo que buscaría, si es que no se ponen de acuerdo, es ir a un arbitraje internacional. Evidentemente, esto encendió las señales de alerta porque el Estado peruano tampoco quiere ir a un arbitraje internacional con los chinos, porque evidentemente perdería, dado lo que ya hemos explicado. Y oh sorpresa, justo luego de esta notificación que se envió el 16 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olachea, ha viajado a China para reunirse con el vicepresidente. La excusa, o lo que han dicho los medios de manera oficial, es que han ido para hablar de las inversiones chinas en Perú, que evidentemente es un tema clave e importante, pero sabemos que está en medio esta controversia y COSCO Shipping Ports es una empresa donde el Estado, el gobierno chino, tiene una participación importante. Por eso decía, no solo es una empresa privada, es una empresa con control del propio Estado de la República Popular China. Por eso la importancia que el propio gobierno le está dando y por eso el temor y la preocupación que ha generado esta notificación. Pero la pregunta ¿es posible que finalmente el Estado peruano vaya a un arbitraje internacional con COSCO Shipping Ports, con los constructores del puerto de Chancay? Es bastante improbable. ¿Por qué? Porque luego de que sucedieron estos problemas donde el procurador de la APN denunciaba un acuerdo que la propia APN había firmado hace 3 años, desde el propio gobierno se encendieron también las alarmas, cambiaron a la cabeza de la Autoridad Portuaria Nacional, hay otro presidente o otro jefe de esta entidad y en el Congreso de la República rápidamente se han movido los acuerdos políticos y en la Comisión de Transportes y Comunicaciones se ha aprobado un proyecto de ley que beneficiaría o daría estabilidad jurídica y sobre todo le daría estos derechos de exclusividad para brindar los servicios esenciales al consorcio que está construyendo el puerto de Chancay. De hecho, ya se aprobó en una primera votación en el Pleno del Congreso y falta que sea aprobado o ratificado en una segunda votación y promulgado por el gobierno. Esto va a suceder de todas maneras, porque el Estado peruano no va a querer iniciar un arbitraje internacional con China y con COSCO Shipping Ports en particular, porque lo perdería de todas maneras. ¿Qué árbitro o qué árbitros le darían la razón a un Estado que un año firma unos derechos y 3 años después lo desconoce simplemente porque a la interna no nos ponemos de acuerdo? Así que no es el problema que vayamos o no vayamos a un arbitraje internacional, porque no vamos a ir. El problema de fondo es la imagen que estamos dando hacia afuera y hacia adentro. Un país que no respeta la estabilidad jurídica, un país que no se puede poner de acuerdo, un país donde sus autoridades hacen literalmente lo que quieran y donde la inversión lamentablemente no está protegida. Ese es un problema clave y eso que no hemos hablado de lo que ocurrió la semana pasada con
Standard & Poor's, que nos acaba justamente de reducir la calificación y nos pone a un peldaño de perder el grado de inversión debido a estos problemas, debido a la inestabilidad jurídica, debido al poco capital político que tiene el gobierno, debido a que estamos desalentando las inversiones. Y estas cosas tienen relación. Un país que no respeta su marco jurídico es un país bananero, es un país donde nadie quiere invertir o donde las grandes inversiones no van a invertir. Ese es el daño que ya se hizo. No si vamos a ir o no a un arbitraje internacional con COSCO Shipping Ports, porque como digo, probablemente no lo vayamos a hacer. Ahora, importante que el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea, haya viajado a China, que quiera resolver estos problemas, pero ojo, los chinos ya abrieron el procedimiento. Es decir, la cosa no está tan tranquila, porque si las cosas hubiesen estado tan tranquilas y todo ya hubiese quedado saneado, no hubiesen tenido la necesidad de iniciar una etapa previa hacia un arbitraje internacional. Entonces, lo que refleja esto es que los chinos están hablando muy seriamente y lo que compete al Estado peruano es también ponernos serios para justamente atraer esas inversiones y buscar que en noviembre efectivamente se pueda inaugurar el puerto de Chancay y se atraiga a más inversiones. Ese es el problema de fondo con todo esto.